Bienvenidos una vez más a esta que es la clase con Benji Monroy en el curso del 2025 de Ven Sígueme. Es verdad que hemos ya comenzado a repetir cursos de Ven Sígueme desde que este programa espiritual comenzó en la iglesia por voz del profeta Russell M. Nelson. Recién cumplimos el primer ciclo de 4 cursos con el libro de Mormón y ahora, hermanos, repasaremos nuevamente Doctrina y Convenios y ya les digo que lo haremos por muchos años más. El título de la clase del día de hoy dice: Vi una columna de luz que va a abarcar José Smith Historia del capítulo 1, del 1 al 26. Amigos, hoy hablaremos de Doctrina y Convenios, pero hablaremos de un profeta que en su edad temprana, tan pronto como a los 14 años, tuvo algunas preguntas en cuanto a lo que resonaba espiritualmente alrededor de él. Vamos a ver algunos aspectos interesantes de el profeta José y del círculo cercano que le rodeaba. Nuestro Padre Celestial escoge a personas débiles, como lo hemos visto en otras clases, para llevar a cabo su obra grande y maravillosa, para demostrar el poder que Él tiene para poder cambiar a la gente que se considera débil y entonces mostrarle al mundo el poder que Dios tiene. Bien pudo Dios haber escogido a Shakespeare para restaurar el Evangelio si Él lo hubiese querido. Nuestro Padre Celestial hubiese podido escoger a un gran músico o compositor como Beethoven o Mozart, o un gran filósofo como Aristóteles o Platón. Pero nuestro Padre Celestial, a pesar de que también inspiró a esos personajes que hablamos, en su momento Martín Lutero, en su momento a Juana de Arco, iba a inspirar a un campesino de 14 años, en donde su situación geográfica le permitía por lo menos poder identificarse libremente con una identidad religiosa o con una religión. Y el día de hoy vamos a abarcar eso, amigos. Así que bienvenidos, vamos a comenzar, por supuesto, con nuestro manual de Ven Sígueme, invitándoles a que estudien con nosotros los pasajes de José Smith Historia en Scripture Plus, que es la aplicación gratuita que hemos creado en la Fundación para todos ustedes y, por supuesto, en Biblioteca del Evangelio. Se podría decir que Doctrina y Convenios es un libro que contiene respuestas a oraciones. Muchas de las revelaciones sagradas de este libro se recibieron en respuesta a preguntas. ¿Ven el título de la clase de una columna de luz? Bueno, esa visión, hermanos, fue provocada por una pregunta que viene del alma, viene del corazón. No es esa duda banal, curiosa, suspicaz o morbosa, sino una pregunta que viene desde las entrañas del corazón y de la mente. Y vi una columna de luz fue una exclamación que vamos a ver más adelante, que vino gracias a la respuesta o vino gracias a oraciones de fe. Muchas de las revelaciones sagradas de este libro, o sea, Doctrina y Convenios, se recibieron en respuesta a preguntas. La pregunta que inició todo fue formulada por un jovencito de 14 años. Una guerra de palabras y tumulto de opiniones, como lo he ejemplificado en algunos signos de interrogación, dejó a José confundido en cuanto a la religión y su relación con Dios. Quizás te sientas identificado con eso. En nuestros días encontramos muchas ideas contradictorias y voces convincentes. Cuando queremos catalogar esos mensajes y hallar la verdad, podemos hacer lo que hizo José. Podemos hacer preguntas, estudiar las Escrituras, meditar y finalmente preguntar a Dios. En respuesta a la oración de José descendió una columna de luz del cielo. Dios el Padre y Jesucristo aparecieron y respondieron sus preguntas. El testimonio de José de esa milagrosa experiencia declara de manera audaz que cualquiera que carece de sabiduría puede pedirla a Dios y obtenerla. Todos podemos recibir, si no una visión celestial, por lo menos una visión más clara, iluminada por la luz celestial. De esta introducción, hermanos, sin robar protagonismo a los siguientes subtítulos que vamos a ver el día de hoy en la clase, aparece un contexto religioso en el que el profeta José Smith se encontraba. José Smith, hermanos, es bien sabido que nace en Vermont, que es un extremo norte de la costa este de los Estados Unidos, y después su familia se desplaza a lo que hoy conocemos como el territorio del estado de Nueva York. En el norte de los Estados Unidos, así como en muchas zonas de la costa este de los Estados Unidos,
Hermanos y hermanas, se gozaba por lo menos de la libertad de unirse a alguna religión o a la religión que a la persona le pareciese. Eso no decía que el camino iba a ser fácil. Eso no decía que no iba a haber críticas, que no se iba a utilizar el nombre del profeta José para bien y para mal, que no iba a haber persecución de muchos que no iban a comulgar con lo que ya iba a venir después de haber visto esta columna de luz. Algunos de ustedes en casa se preguntarán, ¿por qué el Señor no escogió a un pueblerino o campesino o granjero como el profeta José en el Perú, o en Bolivia, o en Chile, en Brasil, en Belice o en Costa Rica? ¿Por qué no lo escogió en la India, en China, en España, en África, en la Antártida? A pesar de que nuestro Padre Celestial quiere a todos sus hijos, y los quiere de verdad, pues son hechos a imagen y semejanza de Él. Había una zona del mundo, hacia 1820, hermanos, que gozaba de una apertura religiosa como quizá nunca se ha dado en la historia. Es verdad que en Europa, unos años antes ocurrió, en el tiempo de las revoluciones con Martín Lutero, después con Juana de Arco, que también fueron historias, hermanos, difíciles de contar, por el asedio, la persecución, el señalamiento y las críticas. Hacia 1820, justo cuando el Señor, en la sabiduría eterna que Él tiene, juzga prudente volver a conectar con el hombre de nuevo, cara a cara. En esa zona del continente americano que hoy es el norte y el este de los Estados Unidos, se gozaba por lo menos de la libertad de unirse a cualquier iglesia, a cualquier religión. De modo, hermanos, que una de las claves del por qué nuestro Padre Celestial escogió a un granjero de ese estado es porque las bases por lo menos estaban asentadas para poder hacerlo. En otras palabras, hermanos, reflexione conmigo. Si José Smith hubiese vivido en México en 1820, hubiese sido llamado para el Señor, para restaurar su evangelio, Dios lo iba a bendecir. Pero las bases religiosas no estaban establecidas en ese país. Había una sola religión, y aquel que se saliera del molde, hermanos, prácticamente perdía la vida. Y lo mismo si lo situamos en Argentina, en Chile, en Colombia, en Ecuador, se hubiese repetido la misma historia. Quizá en otras partes del mundo también iba a pasar con otras denominaciones religiosas, que no permitían, mediante su liderazgo, que hubiese una apertura religiosa. Por lo tanto, esa pregunta del por qué José Smith tuvo que nacer en este país, aquí en los Estados Unidos, se abrocha, se responde para siempre con esta reflexión que acabamos de hacer. Había un lugar para poder restaurar el Evangelio en algún lugar del mundo. Era el lugar en donde había apertura de religiones. Poder escoger para 1820 lo que muchos de nosotros disfrutamos en otros lugares del mundo al día de hoy. Pero no así en 1820. Así, entendiendo este contexto, podríamos indicar lo que dice la apertura del manual. Que José Smith se hallaba confundido porque su familia acostumbraba ir a diferentes lugares religiosos y escuchar la palabra del Señor. En la casa del profeta José se leía la Biblia, a veces el Antiguo, a veces el Nuevo Testamento. Se hacían oraciones y había momentos familiares para hablar acerca de temas espirituales. Así como hubo una base en el país en donde se restauró el Evangelio, también había una base en el hogar del profeta José. Este es un llamado para todos los que somos padres de familia o incluso si vivimos solos en casa. Nuestro Padre Celestial no mandará la luz a nuestras vidas si no hay una base religiosa en nuestro hogar. Porque con el profeta José Smith se iba a cumplir lo que él había prometido. Si tienes falta de sabiduría, pídemela y la concederé de acuerdo a los deseos de tu corazón y de tu mente. ¿No lo dice así el libro de Santiago? Hermanos, si nosotros queremos saber qué hacer, a dónde ir, cómo abordar el tema, y quizá a lo mejor el Padre y el Hijo no vengan a usted, pero sí la voz del Espíritu, sí una impresión del Espíritu, sí
una luz espiritual en su mente y en su corazón, es porque usted lo ha buscado en oración. Es porque ya leyó determinado pasaje de las Escrituras. Es porque se reúne a veces en casa para poder hacer su noche de hogar y va a la iglesia a escuchar los mensajes. Si no, pregúntenle a los Smiths si no fue así. Y la respuesta es que así lo fue. Así comenzamos nuestra clase el día de hoy, hermanos, para dirigirnos evidentemente a nuestro primer subtítulo de la misma. José Smith es el profeta de la restauración. El propósito de la historia de José Smith fue presentarnos los hechos tal como han sucedido. Debido a que la verdad en cuanto a José a menudo se ha distorsionado, y vamos a leer José Smith Historia, verso 1, que dice así: debido a las muchas noticias que personas mal dispuestas e insidiosas han hecho circular acerca del origen y progreso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, con las cuales sus autores han intentado combatir su reputación como iglesia y su progreso en el mundo, se me ha persuadido a escribir esta historia para sacar del error la opinión pública y presentar a los que buscan la verdad los hechos tal como han sucedido, tanto en lo concerniente a mí, así como a la iglesia, y lo hago hasta donde el conocimiento de estos hechos me lo permite. Así comienza José Smith Historia. Es verdad que estamos en el curso de Doctrina y Convenios, hermanos, pero José Smith Historia, voy a utilizar un marcador o un plumón de diferente color. Es verdad que José Smith Historia va muy de la mano con el libro de Doctrina y Convenios. ¿Por qué? Porque también allí se contienen mayor explicación y luz de las respuestas que recibió tras las oraciones del profeta José, como el libro de Ben Sígueme cataloga a este libro canónico que tenemos en la iglesia. José Smith Historia es una proclamación ante la duda, ante los rumores, ante el asedio y el acecho que el profeta José Smith, hermanos, vivió en su momento y que sigue viviendo hoy en día, a pesar de que el profeta José ni siquiera ya pudo conocer a nadie de mi generación en persona. El profeta José, hermanos, muere, y lo veremos más adelante, hacia 1844, y se ha hablado del profeta José como casi ningún otro profeta fuera del canon bíblico. Se ha hablado de otras denominaciones religiosas, pero el poder de captar la atención de la crítica de José Smith es en base a las obras literarias que de él emanaron gracias a la inspiración y el poder del Señor. De tal modo que desde un principio nuestro Padre Celestial advirtió al profeta José que la misión que él le iba a encomendar no iba a ser color de rosas. Lo dijimos recién. Es verdad que hacia el norte y al este de Estados Unidos en 1820 se disfrutaba de libertad religiosa. Eso no quería decir, hermanos, que todo iba a ser miel sobre hojuelas. ¿Por qué? Porque entendemos el plan del Señor, porque tiene que haber oposición en todas las cosas, porque el Señor iba a medir el carácter espiritual del profeta José, porque iba a ser amonestado, porque iba a ser moldeado y muchas otras cosas. Porque se iba a poner a prueba la fe de los primeros pioneros, de los santos, que se iba a poner a fe la prueba de José Smith, de su esposa Emma, de las personas que se les iban uniendo, de los largos viajes de los pioneros y demás. ¿Ven cómo el Señor establece las bases, pero no te lo da todo en charola de plata? Si no, pregúntenle al profeta José, que es el mejor ejemplo de ello. Dice así: ¿qué fortalece tu testimonio del llamamiento divino del profeta José? Entender en la iglesia, hermanos, que el profeta José Smith vio al Padre y al Hijo no quiere decir que nosotros adoramos al profeta José Smith. Para usted puede ser redundante, hermanos, puede ser una obviedad, perdón, puede ser una redundancia enorme el que les diga de que nosotros no adoramos al profeta José, pero quizá hay alguna persona que esté investigando la iglesia y que ve con esta clase, que crea que nosotros, hermanos, adoramos al profeta José y no a Cristo o no a su Padre. Y no es así, hermanos.
En la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, Jesucristo, como lo dice el nombre de su iglesia, es la máxima deidad, y lo será hasta que Él venga y aún en las eternidades. De modo, hermanos, que entender y tener un testimonio de la primera división no sustituye la devoción que tenemos para con el Padre y el Hijo. No la sustituye. Ni intenta hacerlo. Ni siquiera intenta desviar la atención, porque aquí comienza todo. ¿Por qué habría el profeta José Smith de desviar la atención si su historia comienza con la aparición del que honramos y adoramos, que es nuestro Padre Celestial, y su Hijo Jesucristo, que actúan juntos, personas separadas, con cuerpos individuales, pero que son uno en propósito? Pueden entender, pueden comprender, hermanos, la naturaleza del Evangelio de Jesucristo, de la iglesia de Jesucristo. El profeta José Smith es una herramienta, tal y como lo es usted allí en su casa, con las personas de su quórum, con las personas de su barrio, con las de su familia ministrante, con las personas a las cuales usted puede ayudar en la primaria como miembro del obispado, como de la estaca o de cualquier otro llamamiento en la iglesia. Hermanos y hermanas, José Smith fue una herramienta, poderosa, sí, grande, sí, con mucha responsabilidad, sí, pero una herramienta. No somos la iglesia de él. Lo dijo el presidente Nelson, no somos la iglesia de Mormón, no somos la iglesia de Moisés, somos la iglesia de Jesucristo. Pero ¿cómo ayudó este profeta? Pero también Nefi, ¿no? Y cómo ayudó Moroni, ¿no? También lo acabamos de ver. Cómo ayudó Alma-Hijo y cómo ayudó Saulo de Tarso. Y también gracias Moisés y Abraham, Isaac y Jacob y Noé y Enoc y Isaías y Jeremías y Daniel y todos los profetas. Gracias a Adán por ser el primero. Y gracias profeta José Smith por volver a rescatar lo que intencionalmente hubo gente que quitó del el Evangelio del Cordero. Pues gracias. ¿Y dónde está el empacho y la pena y la vergüenza de decirle gracias a una persona de Nueva York? Tal y como estoy agradecido por Nefi del haber venido de Jerusalén a la América Antigua, y estoy agradecido también del hermano de Jared, Mahonri Moriancumer y Jared, pues también gracias, profeta José Smith, porque yo como maestro, hermanos, me da igual dónde nació, cómo era el color de su cabello, de su piel. Me da igual, hermanos, si hablaba inglés o hablaba mandarín o hablaba castellano. Porque mi espiritualidad va más allá del prejuicio, de dónde nació, de qué idioma habló y demás del aspecto físico de él. Porque sobrepongo lo espiritual antes que lo racial, antes que lo geográfico, antes de que mis ideales o mis pensamientos sociales, políticos, científicos y demás. Si voy a ser agradecido con los profetas del Señor, voy a ser parejo, hermanos. Parejo. Voy a honrar y respetar a Adán. Voy a honrar y respetar a Moisés. Voy a honrar y respetar al presidente Nelson. Voy a honrar y respetar a Nefi o a Alma-Hijo y también al que rescató lo que se había perdido, y gracias a él, hermanos, hoy encontramos un lugar para reunirnos cada domingo. No hay ningún problema por ello. Y eso, hermanos, lo he aprendido con el paso del tiempo. Con esa curva espiritual por la cual todos debemos de pasar. Ese es el testimonio que muchos de nosotros podemos llegar a obtener si así lo deseamos. Y si no lo tiene aún, hermanos, bienvenidos. Porque para esto son estos cursos de Ven Sígueme. ¿Cómo puedo recibir respuesta a mis oraciones? ¿Alguna vez has tenido falta de sabiduría? ¿O has sentido confusión en cuanto a una decisión que debes de tomar? Veamos José Smith Historia, hermanos, vamos al 13. Ahí mismo en el capítulo 1, no nos vamos a salir del capítulo 1, porque incluso vamos a llegar hasta el 26. Ya vendrá la siguiente clase la próxima semana si usted desea acompañarnos. Finalmente,
llegué a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión, o de lo contrario, hacer lo que Santiago aconsejaba. Esto es, recurrir a Dios. Al fin tomé la determinación de pedir a Dios, habiendo decidido que si Él daba sabiduría a quienes carecían de ella y la impartía abundantemente y sin reprochar, yo podría intentarlo. Cuando leemos este tipo de versículos, hermanos, me pongo a reflexionar, ¿qué estaba haciendo yo a los 14 años? Ya les digo, hermanos, yo no era tan valiente, a lo mejor tan dedicado espiritualmente como lo era el profeta José. Bueno, José Smith ya indicaba, ya daba rasgos, hermanos, de un adelantamiento en esta madurez que nosotros conocemos hoy en día como la madurez del espíritu, la madurez espiritual. Pero si hacemos una reflexión, amigos y amigas, seguramente nosotros a los 14 andábamos en malas amistades, algunos se salieron de su casa a temprana edad. Hermanos, y no lo comento para hacer sentir mal a alguien, sino para ver que este jovencito, amigos y amigas, se salía del molde. Era un chico que encontraba eh, felicidad y gozo en las cosas de Dios. Quiero destacar, hermanos, que José Smith no era único en su clase, por así decirlo. Para 1820, a diferencia de hoy, hermanos, sí estaba bien visto y sí estaba de moda el que a temprana edad una persona encontrase una religión o encontrase una denominación religiosa, se uniese a una iglesia, se hiciese ministro, se hiciese pastor de alguna iglesia, se convirtiese en un líder de alguna iglesia, a diferencia de hoy. Sin embargo, podemos encontrar similitudes a que hoy redes sociales, televisión, podcasts bombardean con información. José Smith también estaba bombardeado de información religiosa, sobre todo en el contexto cultural de Nueva York en 1820. De modo que, sentando un precedente, hermanos, de que no era algo atípico el que un joven preguntase a Dios o que un joven mostrase cierta inquietud en temas religiosos. Esto no era típico porque, por lo que dije recién, de que esto era bien visto, hermanos, era una señal de madurez muy contrario a lo que hoy podemos ver en muchos de nuestros países, que los jóvenes de 14 hermanos quieren saber de todo menos de religión, ¿no? ¿No? Hoy en día, lo digo sin ser despectivo, hermanos y hermanas, hoy un joven le hace caso más a un TikToker, a una persona de TikTok que a sus padres, ¿no? Y bueno, hermanos, no vamos a tocar ese tipo de temas por ahora, pero es evidente que sucede y lo podemos ver incluso en nuestros hogares, en nuestras casas. Y cuando este jovencillo, amigos y amigas, le pregunta al Señor con esa intención, iba a ocurrir un milagro, que vamos a ver a continuación. Gracias por estar aquí el día de hoy, hermanos. La forma en que se preparó José para una experiencia sagrada en oración es muy importante. Vamos al 8 y vamos a ver algunos otros versículos más. Durante estos días de tanta agitación, de los signos de interrogación, invadieron mi mente una seria reflexión y gran inquietud, pero no obstante la intensidad de mis sentimientos, que a menudo eran punzantes, me conservé apartado de todos estos grupos. Aunque concurría a sus respectivas reuniones cada vez que la ocasión lo permitía, con el transcurso del tiempo llegué a inclinarme un tanto a la secta metodista y sentí cierto deseo de unirme a ella. Pero eran tan grandes la confusión y la contención entre las diferentes denominaciones que era imposible que una persona tan joven como yo, y sin ninguna experiencia en cuanto a los hombres y las cosas, llegase a una determinación precisa sobre quién tenía razón y quién no. Hermanos, José Smith está mostrando su debilidad en el verso 8 de José Smith Historia 1, de que él ya tenía incluso una religión como la metodista, a la cual respetamos y honramos. Y
Hermanos, yo diario paso por iglesias metodistas aquí en los Estados Unidos y José Smith se había inclinado por una religión, pero se sentía incapaz de tomar una decisión porque era joven, tenía 14 y él aceptaba su debilidad como un joven que no estaba instruido en ciencias, ni era egresado de una universidad rimbombante, ni por el estilo, hermanos. 3 años de escuela para el profeta José Smith lo acreditaban poco y nada para ser una persona prominente en su sociedad o respetada desde un punto de vista material, secular, educacional. El 11 dice, agobiado bajo el peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día estaba leyendo la epístola de Santiago, primer capítulo y quinto versículo, que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Por consiguiente, dice el 14, de acuerdo con esta resolución mía de recurrir a Dios, me retiré al bosque para hacer la prueba. Fue por la mañana de un día hermoso y despejado a principios de la primavera de 1820. Era la primera vez en mi vida que hacía tal intento, porque en medio de toda mi ansiedad, hasta ahora no había procurado orar vocalmente. Paréntesis, hermanos, hoy en la organización de hombres y mujeres jóvenes y en el sacerdocio y en la sociedad de socorro, hermanos, tenemos a personas que padecieron lo que el joven José Smith padeció quizá en otros aspectos de la vida. José padeció una ansiedad religiosa, pero hoy en día la ansiedad y la depresión, la baja autoestima y muchos quizá complejos emocionales o problemas emocionales, dificultades emocionales, hermanos, se padecen y después de la pandemia se agudizaron. Amigos, la respuesta fue que porque en medio de toda mi ansiedad, hasta ahora no había procurado orar vocalmente, pero allí iba el joven José. Hermanos, que sufran algún tipo de ansiedad, la oración, hermanos, la oración. Ahí, ¿no? En esa herramienta tan sencilla, tan fácil de hacer, pero a veces tan difícil de realizar, está el antídoto perfecto para esa ansiedad que en su momento el profeta José Smith desarrolló. Así es el Padre Celestial. El que no lea, ven, sígueme, y no lo ejecute y no lo lleve a cabo, se perderá esta respuesta, hermanos, a la ansiedad, a la duda, a la confusión, la oración de fe. ¿Cómo es esa oración de fe? Ya lo veremos a continuación. Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios el deseo de mi corazón. Apenas lo hube hecho cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que me dominó por completo y surtió tan asombrosa influencia en mí que se me trabó la lengua, de modo que no pude hablar. Una densa oscuridad se formó alrededor de mí y por un momento me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. Se sabe perfectamente, hermanos y hermanas, que cuando una persona se va a bautizar o va a entrar al templo, suceden cosas. Usted puede ser testigo de muchas, hermanos. Usted no me dejará mentir. Que previo al día de su bautismo, hermanos, pasó de todo, ¿eh? He escuchado experiencias desde que se pinchaban o se ponchaban los neumáticos del auto en el que usted iba a llegar. Hermanos, he escuchado de personas que empiezan a tener disputas o conflictos con su cónyuge, con los hijos, antes de entrar al templo. Hermanos y hermanas, he escuchado historias de personas que no llegaron a tiempo a su bautismo por X o Y razón. Y esto en el mundo espiritual en el cual nos encontramos sumergidos en esta clase de Ven, sígueme, tiene una respuesta. La adversidad a todas las cosas. Nada es color de rosa en esta vida. Usted y yo lo sé, lo sabemos. Y dado que el Señor tenía previsto ya comunicarse con un joven que lo iba a buscar de corazón,
Esto iba a ser el primer filtro que el profeta José iba a tener que superar, como si se tratase de una prueba atlética de alto rendimiento. Bueno, esta iba a ser una prueba de alto rendimiento espiritual. Y esto que describe el profeta José en el 15 iba a hablar de lo importante que iba a ser esta aparición, porque iba a haber una adversidad previa. Se le trabó la lengua y él sintió que iba a padecer una destrucción repentina. Incluso, hermanos, traducido al español moderno, sentía que iba a morir. Así de sencillo. La función del estudio de las Escrituras en la búsqueda de revelación es sumamente importante. Veamos el 11, amigos y amigas, perdón, el 12, el 11 lo hemos leído recién. El 12 dice, ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que este en esta ocasión, el mío. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo. Porque no sabía qué hacer. Y a menos que obtuviera mayor conocimiento del que hasta entonces tenía, jamás llegaría a saber por qué los maestros religiosos de las diferentes sectas entendían los mismos pasajes de las Escrituras de un modo tan distinto, que destruían toda esperanza de resolver el problema recurriendo a la Biblia. Santiago 1:5, amigos y amigas, iba a ser ese versículo, y ese libro que iba a introducirse en el corazón del joven granjero. Así de sencillo, y lo describe perfectamente el profeta José. Esto no fue fácil, hermanos y hermanas. Por supuesto, lo decíamos, iba a haber una oposición, iba a haber señalamientos constantes. Vean ustedes hasta este momento, hermanos y hermanas, lo que estamos describiendo en nuestra clase hasta este momento. Vamos más o menos a la mitad de la misma. Y bueno, amigos, yo insto a que puedan acompañarnos en este curso de Doctrina y Convenios en este año para entender, resolver preguntas tal y como las resolvió el profeta José. No es, hermanos, que yo se las vaya a resolver. Las va a resolver el Padre Celestial mediante el manual que Él inspiró, el de Ven, Sígueme. Así es como funcionan las cosas. El 16. Mas esforzándome con todo mi aliento por pedirle a Dios que me librara del poder de este enemigo, que se había apoderado de mí, y en el momento en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la destrucción, no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible, que ejercía una fuerza tan asombrosa como yo nunca había sentido en ningún otro ser. Precisamente en ese momento de tan grande alarma vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Hermanos, esta escritura, muchos de ustedes la memorizaron cuando fueron a la misión en los años 90, a principios del año 2000, en los 80, en los 70, en los 60, en los 50 y hacia atrás en cualquier época. Se memorizaba, se recitaba, vi una columna de luz más brillante que el sol. ¿Habrá algún versículo, hermanos, tan poderoso como este? Un versículo que mostraba, denotaba esperanza, denotaba la respuesta, la comunicación otra vez de los seres más grandes con un ser humano. Olvídese de religiones, olvídese de razas, olvídese de lugares geográficos, de países, de banderas, hermanos. Dios se volvió a comunicar con el ser humano. Y eso, hermanos, debería de tener satisfecho a todos aquellos pensantes e inteligentes que evalúen la historia y que no solamente la desechen por el color de piel del profeta José o por sus 14 años o por su falta de preparación o por el lugar en el que nació o por el nombre largo de la iglesia que él restauró después, que es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días.
aquel que supere esa barrera tan insignificante de juicios que se han ido formando con el paso del tiempo y que seguramente en algún momento, hermanos, yo también tuve, se dará cuenta que esto fue un milagro, como tantos que ocurren en el día a día. Y este quedó sellado en José Smith Historia, para nuestro provecho e instrucción. Hice más adelante, hermanos y amigos. A los pocos días de haber visto esta visión, me encontré por casualidad en compañía de uno de los ministros metodistas. Antes de querer yo pasar, amigos y amigas, em, a la oposición que enfrentó el profeta José Smith, quisiera que nosotros, hermanos y hermanas, pudiésemos leer esos versículos de las palabras de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo hacia el profeta José Smith. Dice a continuación, hermanos: vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. No bien se apareció, me sentí libre del enemigo. Ya en el 17, hermanos, primero se habla de una presencia, de una oposición del mundo invisible, como un niño lo vio y lo sintió en ese momento. Después se sintió liberado. Al reposar sobre mí la luz, viene el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo señalando al otro: este es mi hijo amado, escúchalo. Había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera, a fin de saber cuál unirme. Por tanto, luego que me hube recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los personajes que estaban en la luz arriba de mí cuál de todas las sectas era la verdadera, porque hasta ese momento nunca se me había ocurrido pensar que todas estuvieran en error, y a cuál debía unirme. Se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todas estaban en error, y el personaje que me habló dijo que todos sus creados eran una abominación a su vista. Todos sus credos, eran una abominación a su vista, que todos aquellos profesores se habían pervertido, que con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Enseñan como doctrina los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. De nuevo me mandó que no me uniera a ninguna de ellas, y muchas otras cosas me dijo que no puedo escribir en esta ocasión. Cuando otra vez volví a mí, me encontré de espaldas mirando hacia el cielo. Al retirarse la luz, me quedé sin fuerzas, pero poco después, habiéndome recobrado hasta cierto punto, volví a casa. Al apoyarme sobre la mesilla de la chimenea, mi madre me preguntó si algo me pasaba. Yo le contesté: pierda cuidado, todo está bien. Me siento bastante bien. Entonces le dije: he sabido a satisfacción mía que el presbiterianismo no es verdadero. Parece que desde los años más tiernos de mi vida el adversario sabía que yo estaba destinado a perturbar y molestar su reino. De lo contrario, ¿por qué habían de combinarse en mí contra los poderes de las tinieblas? ¿Cuál era el motivo de la oposición y persecución que se desató contra mí casi desde mi infancia? Algunos predicadores y otros profesores de religión rechazan el relato de la primera visión, y se desata una persecución contra el profeta José. En el 21, hermanos, dice a continuación: entendiendo de que la persecución iba a agudizarse, tan pronto como José, hermano, siendo un niño, comenzó a compartir pequeños fragmentos de lo que le estaba causando una emoción espiritual. A los pocos días de haber visto esta visión, me encontré por casualidad en compañía de uno de los ministros metodistas, uno muy activo en la ya mencionada agitación religiosa, y hablando con él de asuntos religiosos, aproveché la oportunidad para relatarle la visión que yo había visto. Su conducta me sorprendió grandemente. No solo trató mi narración livianamente, sino con mucho desprecio, diciendo que todo aquello era del diablo,
que no había tales cosas como visiones ni revelaciones en estos días, que todo eso había cesado con los apóstoles y que no volvería a haber más. Sin embargo, no tardé en descubrir que mi relato había despertado mucho prejuicio en contra de mí entre los profesores de religión y fue la causa de una fuerte persecución, cada vez mayor, y aunque no era yo sino un muchacho desconocido, apenas entre los 14 y 15 años de edad, y tal mi posición en la vida que no era un joven de importancia alguna en el mundo. Sin embargo, los hombres de elevada posición se fijaban en mí lo suficiente para agitar el sentimiento público en mi contra y provocar con ello una encarnizada persecución. Y esto fue general entre todas las sectas, todas se unieron para perseguirme. Hermanos, lo que vivió el profeta José Smith, hermanos, fue serio, que un joven hoy en día, quizá de 14 años, hermanos, no hubiese podido soportar. Vamos a poner un ejemplo de lo que pudo haber vivido el profeta José en su momento, hermanos. Hoy tenemos de moda, voy a utilizar otro color, hoy tenemos de moda, hermanos, el cyberbullying, el acoso cibernético, por así decirlo. Vamos a dibujar un teléfono inteligente, un computador o una computadora, como usted le llame, hermanos. Y hoy en día, incluso muchos países en el mundo han tomado la decisión de reglamentar, hermanos y hermanas, de estipular qué es lo que se puede escribir en redes sociales y qué es lo que no se puede escribir en redes sociales, sobre todo para menores de edad. ¿Cómo lo era el profeta José, hermanos? Claro, en aquel momento un chico de 15 años, hermanos, probablemente ya estaba casado, probablemente ya había empezado a trabajar desde los 8 años, en el ganado, en la carpintería, en la albañilería, y ya era una persona incluso físicamente, hermanos, fuerte. Pero no era, hermanos, del agrado de Dios que hubiese recibido tanta crítica, tanto asedio, tanta persecución en contra del que era todavía un joven. Decía yo la analogía de lo que pasa hoy en día, hermanos. Redes sociales como Facebook, como TikTok, como Instagram, como WhatsApp, como Snapchat y otras redes sociales como YouTube han comenzado a detectar, hermanos, y a suprimir, bloquear, desactivar cuentas y otras instancias incluso legales, hermanos, cuando ellos en sus redes sociales, por medio de algoritmos, encuentran persecución, odio, racismo, señalamientos excesivos contra religiones, contra ideologías religiosas, sexuales y demás. Hermanos, José Smith no gozaba de esas virtudes que hoy en día juegan a favor de los derechos elementales de los seres humanos, principalmente de niños y de jóvenes. Hoy en día, hermanos, si hay alguien que tiene una pelea encarnizada contra un grupo de personas y lo discrimina por su religión, por sus preferencias sexuales, por su ideología, por lo que sea, por sus preferencias políticas, hermanos, seguramente al día siguiente tendrá bloqueada su cuenta de esa red social. Acá en el tiempo de José, hermanos, no había quien bloqueara ese bullying, ese asedio, ese desprecio al profeta José. Pero eso, hermanos, habló de su categoría, como todos aquellos que en los tiempos antiguos, hermanos, aguantaban más. Aparte, yo no me considero una persona hecha para aguantar ni la 10ª parte de lo que aguantó el profeta José. Hoy usted debe de saber, hermanos, sin ser despectivo, que nuestros jóvenes cada vez aguantan menos. Y yo quizás soy uno de ellos, de los que cada vez aguanta menos. Pero no me dejará mentir, hermanos, sus padres, sus abuelos. Aquellos que nacieron en pueblos, hermanos, mujeres que tuvieron 15 hijos, hermanos, sin anestesia, sin la ayuda de un enfermero o una enfermera, y que al otro día ya estaban trabajando, hermanos, era gente fuerte físicamente, pero sobre todo mentalmente. Hombres que trabajaban desde las 4 de la mañana y llegaban cansados a las 8 o 9 de la noche a casa, hermanos. Eran personas fuertes físicamente, pero más mentalmente. José Smith, hermanos, era esa persona débil según su entendimiento, una persona débil porque no era estudiado, hermanos,
Pero la mentalidad del profeta José iba a sorprender a aquellos que, de acuerdo a su historia, hermanos, ni lo hacían en el mapa. O en otras palabras, ¿por qué habría de ocuparse el pensamiento de un pastor, de un ministro, de un obispo, de un arzobispo, de un cura, de un sacerdote, de otra denominación religiosa, en un joven de 15? Para ese entonces, hermanos, porque este chico era diferente. Así como tenemos a jóvenes en el mundo que son diferentes a sus compañeros de la escuela, a sus compañeros y amigos de la calle. Jóvenes o personas que trabajan con los jóvenes. Es verdad que ya hubo una restauración y ya se escogió a un profeta para restaurar y aguantar todo el bullying, todo el desprecio. Hermanos, pero nuestros jóvenes hoy en día también son valientes, fuertes, importantes, como lo fue el profeta José Smith. Y muchos de ellos, hermanos, los tenemos en nuestros barrios y en nuestras estacas. No vale la pena desgastarse haciendo a un lado a nuestros jóvenes y a nuestras jovencitas diciendo que no van a cambiar. Hermanos y hermanas, nuestros jóvenes son la esperanza de la iglesia. Nuestros niños, hermanos, son el futuro liderazgo que vamos a tener hoy. Conviene no ignorarles, conviene no despreciarles, como sí lo hicieron con el profeta José. Y si lo hacemos, hermanos, automáticamente caemos en lo que sufrió el profeta José Smith y no es lo que queremos hoy en día, porque somos diferentes. Porque el profeta José Smith ni siquiera se imaginaba que iba a ser llamado a traducir un libro, y nosotros tenemos 4 libros canónicos. El profeta José Smith no tenía una capacitación de la estaca o del obispado para ser un buen secretario, para ser un buen maestro. No tenía manuales, no había conferencias generales. Nosotros sí, hermanos. Gozamos de esa bendición. Por lo tanto, no hay pretexto. Tenemos un lugar donde reunirnos. José apenas había visto al padre y al hijo. Olvídese de lo que va a venir después. Construcción de templos, capillas, organización de la iglesia 10 años después. 10 años después. El profeta José Smith, a continuación, tendrá que ir por 4 años a la colina que en memoria del cerro del Libro de Mormón se le llamó Cumorah, en Nueva York, en memoria de un cerro diferente, una colina llamada Cumorah, para poder comenzar siquiera una obra grande y maravillosa entre los hijos de los hombres. Apenas estamos viendo al jovencito confuso que había recibido de verdad una visión. Y de tal magnitud, hermanos, que comenzó a incomodar a los que se supone que creían en Cristo. Yo me pongo en lugar de los ministros, hermanos, y si mi hijo de 14 o de 15 viene y me dice esto y esto, viene incluso a amonestarme de cómo lo estoy haciendo, que lo estoy haciendo mal, de primeras, hermanos, no creo que hubiese tenido yo una buena respuesta. A lo mejor un distanciamiento, a lo mejor un enojo, pero no juzgo a aquellos ministros porque el relato de José era tan extraordinario, hermanos, que incluso hoy en día pone de malas a muchos. Pone de malas a muchos. No solamente fuera de la iglesia, sino también dentro de la misma. Exhorto yo con amor, hermanos, a que busquemos nuestro testimonio cuando hay falta de sabiduría, y puede ser de este tema, puede ser de cualquiera, incluso de la vida cotidiana, pero que consultemos al Señor como lo hizo el profeta José, que fue la primera lección de vida que nos dio. Olvídese después de la edificación de templos, de capillas, de la aparición de Doctrina y Convenios, que es el curso que vemos, de las revelaciones del Libro de Mormón, las apariciones angelicales que va a tener a continuación. El primer ejemplo de vida ya dentro de José Smith historia, hermanos, es el de recurrir a la fuente verdadera, que es la oración, que es lo que espera el Señor que hagamos todos nosotros. ¿Qué experiencias has tenido de recibir respuestas a la oración? Les pregunto yo allí en casa y ustedes bien pueden comentar en la caja de comentarios si así lo desean. ¿Qué puedes hacer para ayudar a los demás a tener buenas experiencias también? O sea, si viene alguien, hermanos, y nos pregunta de algún aspecto de nuestra iglesia o de la vida o un consejo, ¿no sería un buen momento para exhortar a esa persona, a ese hijo, a ese primo, a ese vecino, a que pregunte a Dios? Claro que sí, es excelente momento para
para predicar. José Smith dio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. José Smith confió en que Dios contestaría su oración, pero no anticipó la forma en que esa respuesta cambiaría su vida y el mundo. Mientras lees acerca de la experiencia de José, meditemos en cuanto al modo en que los resultados de la primera visión han cambiado nuestras vidas. Por ejemplo, la primera visión reveló varias verdades sobre Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, que eran diferentes de lo que creían muchas personas en la época de José. Considera escribir diferentes maneras de completar la siguiente declaración. Gracias a que hubo la primera visión, sé que, por ejemplo, hermanos y hermanas, Dios y Jesucristo son dos personajes distintos. Distintos. Así de fácil. Por supuesto, hermanos, ustedes pueden acompañarnos en las diferentes aplicaciones de lectura del 15 al 20. ¿Qué otras dudas o cuestiones resolvió esa simple pero muy importante aparición de nuestro Padre Celestial y de nuestro Hijo Jesucristo? Ya dijimos una, dos personajes distintos. Respetamos nosotros, hermanos, los miembros de la iglesia, todas las creencias religiosas. Las respetamos. No solamente lo hacemos, tenemos la comitiva de hacerlo. Y ya ni siquiera de mi propia voz, hermanos, durante varias conferencias generales se nos ha instado a vernos como hermanos. Si hay alguien que honra al Cristo, no solamente con sus palabras, sino con sus acciones también, bien por ellos, y nosotros los respetamos, los honramos, y si no lo hacen, también los respetamos y los honramos, hermanos. ¿No somos acaso hijos de un mismo Dios? Sin embargo, a pesar de que otros de nuestros hermanos de otras denominaciones religiosas creen que Dios el Padre y el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo son una sola persona, la primera visión vino a derribar silenciosamente, sigilosamente, ese mito, esa creencia. Este es el Evangelio de Jesucristo, el que rompe con los dichos, con el que un día alguien me dijo. El Evangelio de Jesucristo rompe con ideas erróneas, con el que mi padre me dijo, o mi madre un día, o un vecino un día me dijo, para pasar y poner orden. Este es mi hijo amado, escúchalo. Dos personas diferentes. Y eso, hermano, usted ni yo lo puede cambiar, porque el que lo vio fue José. Y si usted tiene un testimonio, usted lo acepta y lo honra y lo tiene como algo preciado. ¿Qué sientes al reflexionar sobre la experiencia de José y todo lo que derivó de ella? Ustedes pueden comentarlo ahí en casa, pueden subrayarlo en José Smith Historia o pueden comentarlo con nosotros aquí en este video de YouTube, por supuesto. Porque hay varios relatos de la primera visión. Esto es algo, hermanos, que tan pronto como José Smith lo comenzó a comentar y lo empezó a escribir, hermanos, ha surgido algunas preguntas del por qué no solamente hay un relato, sino varios. Aquí aprovecha la iglesia para introducirlo de una vez por todas en el manual de Ven, Sígueme. Durante su vida, José Smith dejó constancia de su experiencia en la arboleda sagrada por lo menos en 4 ocasiones, a menudo valiéndose de un escribiente. Además, se escribieron varios relatos por parte de personas que escucharon a José hablar sobre su visión. Aún cuando esos relatos difieren en algunos detalles, hermanos, detalles, según el autor, el público y el entorno, por lo demás son congruentes. Y cada relato agrega detalles que ayudan a entender mejor la experiencia del profeta José. Tal como cada uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento nos ayudan a entender mejor el ministerio del Salvador. Hermanos, salgamos de esta pregunta o esta duda si usted la ha tenido o conoce a alguien que la haya tenido. Efectivamente, hermanos, por lo menos hay 4 versiones de la primera visión. Y lo voy a poner acá como lo dice eh, Relatos de la primera visión.
Parece, como lo dije al principio, hermanos, que cualquier cosa que parezca dudosa incomoda a propios y extraños, quizá como ningún otro relato religioso en el mundo. Hay algunos relatos religiosos, hermanos, que son puestos en tela de juicio, no en la Iglesia de Jesucristo, sino en el Islam, en el catolicismo, en el judaísmo y en otras vertientes religiosas diferentes a las de nosotros. Amigos y amigas, el que haya 4 relatos de la primera visión es tan importante y tan enriquecedora, como las 4 versiones que tenemos de la vida de Jesucristo en el que usted considera la Santa Biblia. Si alguna otra denominación religiosa no le incomoda volver a leer la misma historia en Marcos, Lucas, Juan y en Mateo, ¿por qué habría de incomodar volver a leer con otros detalles enriquecedores un relato tan importante como la primera visión del Salvador? ¿Lo habían pensado así, hermanos? Si a usted esto le parece un titubeo, un embellecimiento del relato, un corrijo para volver a embellecerlo después y enriquecerlo, hermanos, no es el camino. Porque tampoco Mateo, Marcos, Lucas y Juan quisieron hacer eso. Quisieron que por favor la gente, por medio de 4 repeticiones, entendiera que la vida de Jesucristo era importante y era el profeta que de tanto se había hablado desde Adán hasta Juan el Bautista. Y de ahí en adelante hasta hoy, con el profeta Russell M. Nelson y los que vengan. Hermanos, 4 relatos de la primera visión no muestran debilidad ni flaqueza ni error, sino antes bien. Amigos y amigas, el poder entender que fue un relato tan importante y que si bien detalles van y detalles vienen, porque José Smith generalmente utilizaba escribas y se hicieron en diferentes épocas con una perspectiva de joven, de adolescente, quizá de adulto y después de adulto maduro. Hermanos, no le resta importancia a esto que usted previamente ya constató por medio de oración si es verdad o no es verdad. Y si no lo ha hecho, hermanos, no se sienta mal, bienvenido. Para eso es este curso. Si usted no ha recibido una respuesta de la primera visión del que el manual sugiere que hay 4 versiones, hermano y hermana, no se sienta mal. Primero, es un hijo de Dios. Segundo, todos vamos a diferentes ritmos. Tercero, nunca es tarde. Y cuarto, hágalo hoy. Hoy, hermanos, antes de irse a la cama, vuelva a preguntar. Si usted se quiere ir, pregunte. Si usted comienza a dudar, pregunte, no al maestro, al otro maestro de maestros, al que todo lo sabe, al maestro perfecto, que no está aquí, hermanos, en esta clase, está allá arriba en el cielo. Ese es el maestro de maestros. Yo me puedo equivocar, hermanos, él no. Yo tengo errores, hermanos, él no. Pregunte al Padre Celestial si estas cosas son verdaderas y recibirá por medio de una promesa, como lo dice en Santiago, recibirá una respuesta. ¿A dónde? A la mente y al corazón, y sentirá una paz, un amor, un alivio, no confusión, sino un pensamiento despejado, libre. Esos son algunos de los atributos del Espíritu Santo, por supuesto. Dice más adelante, amigos y amigas, aun cuando esos relatos difieren de algunos detalles según el autor, el público y el entorno, por lo demás son congruentes, y cada relato agrega detalles que ayudan a entender mejor la experiencia del profeta José, tal y como lo hacen los 4 evangelios bíblicos. Y lo voy a poner acá, hermanos, para que si usted al final quiere tomar una captura de pantalla, también tenemos 4 evangelios. Y parece que en ese aspecto nadie se incomoda. Voy a borrar acá porque me equivoqué. 4 evangelios, parece que no hay duda, y ¿verdad? Porque ya crecimos en una cultura en donde la Biblia estaba así, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, una congruencia espiritual indicaría, hermanos, que si hay 4 evangelios, ¿por qué habría que
tener conflicto con 4 relatos de la primera visión o 4 relatos de la venida de Cristo a las Américas, por ejemplo, si los hubiese? No lo sabemos porque José Smith nos dirá más adelante en Doctrina y Convenios que solamente tradujo una parte de las planchas que él tradujo. ¿Por qué habríamos, hermanos, que rechazar relatos de un Cristo que no viniese nada más en la Biblia, como lo es en el libro de Mormón? Usted y yo creceremos en entendimiento conforme estudiemos y practiquemos en el día a día. Ven, sígueme. Hermanos, puedo dar testimonio de eso. Ven, sígueme ha cambiado mi vida y la de muchos de ustedes, y si no lo ha hecho, bienvenidos porque lo puede hacer ahora. Así me he sentido yo, y esta reflexión, hermanos, para mí vale millones. Millones. Puedo ser fiel a lo que sé, aun cuando los demás me rechacen. Después de su extraordinaria primera visión, José Smith naturalmente quiso compartir su experiencia con otras personas. La oposición que enfrentó lo sorprendió. Al leer su relato, ¿qué te inspira a permanecer fiel a tu testimonio? ¿Qué otros ejemplos de las Escrituras de un antepasado de personas que conoces te brindan el valor para permanecer fiel a las experiencias espirituales que has tenido? Miren, hermanos, conforme vayamos estudiando Doctrina y Convenios, veremos que José Smith muchas veces durmió, insatisfecho a la expectativa, pensante, porque sabía que venían por él. José Smith fue a trabajar varias veces sabiendo que iba a recibir burlas en su trabajo. El profeta José Smith, hermanos y hermanas, murió angustiado por el que iba a pasar con la iglesia, cuánto más persecución iban a sufrir los santos, que para el momento de su muerte, amigos y amigas, habían tenido más que suficiente. Les habían quemado templos, les habían saqueado casas, habían quemado aldeas de personas que solamente querían adorar a su Dios de su manera, o de la manera en que el Señor les había dado a entender a esos primeros santos. Hoy en día, amigos y amigas, sí hay cyberbullying, sí. Sí hay chistes en reuniones familiares, sí. Sí hay comentarios a nuestras espaldas, por supuesto, pero jamás se va a comparar la persecución que alguien puede experimentar hoy en la mayoría de los países libres religiosamente, a la que este chico experimentó en un país que también era libre, pero en otro contexto cultural, hermanos, en otra época de la vida. En un país como los Estados Unidos, sí libre en pensamiento, pero resistente a nuevas ideologías, muy conservador. No había internet, pocos tenían acceso a tecnologías. Hermanos, había que trabajar con las manos. No había inteligencia artificial, no había robots, no había nada de eso. Apenas nacía ese espíritu de libertad religiosa que se fue perfeccionando con el tiempo y que hoy en día, hermanos, hasta la fecha, después de haber vivido, amigos y amigas, casi por 10 años en este país, nunca frente a mí alguien me ha cuestionado mi religión. Aquí en este país. Lo harán a mis espaldas, hermanos, porque el ser humano lucha con la cobardía y lucha contra el que dirán y todo eso, pero en mis 10 años viviendo aquí, amigos y amigas, jamás ha venido alguien de frente a decirme que estoy mal. Podrán envalentonarse en grupo, porque el adversario les dará su valor, pero los abandonará en el momento de la verdad, como lo hace con todos aquellos que le siguen. Pero al final, hermanos, hoy en este país y en muchos de donde ustedes nos están viendo, sí va a haber bullying, va a haber rechazo, va a haber chiste, va a haber repudio. Incluso en algunos casos específicos, hermanos, hasta agresiones físicas. Muchos de ustedes lo vivieron en la misión, ¿no? Pero nada se podrá comparar en aquellos momentos, hermanos, a lo que sufrió Martín Lutero,
Juana de Arco quemada en una hoguera tan solo por decir lo que había visto, lo que sentía. Nada como lo que sufrió José, nada como lo que sufrió Alma hijo, ni Amulek. Nada como lo que sufrió Pedro, crucificado de cabeza. Lo que sufrió el Salvador, escupido, azotado, ninguneado, ultrajado, clavado. Nada como lo que sufrieron ellos, hermanos. Hoy en día tenemos esos ejemplos para reflexionar y decir, yo puedo. Lo peor que me puedan decir es no gracias. No quiero saber nada de tu iglesia. Hermanos, pero no nos van a clavar en una cruz. No me van a meter a una cárcel como a Saulo de Tarso. Habrá sus excepciones remotas, hermanos, y el Señor tendrá un galardón en los cielos para ellos. Pero si nosotros nos da miedo de regalar un libro de Mormón, ¿qué pensará el profeta José Smith de nosotros? ¿Qué pensará el Señor de nosotros? Vamos, no nos están pidiendo regalar un libro de Mormón al día, hermanos. Es hablar con el compañero de trabajo y decirle, hey, soy religioso. Oye, te invito al bautismo de mi hijo. Hey, ven y cantemos himnos el día de Navidad a mi casa. Pasemos y demos gracias a Dios en Año Nuevo. ¿Te gustaría venir a una actividad deportiva a la iglesia o cultural? Hoy bendeciré a mi hijo pequeño, a mi nieta pequeña. ¿Quisieras venir y acompañarnos en ese momento tan especial? Este es el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, échenle un vistazo allí. Disculpen las lágrimas, hermanos, pero se vio una columna de luz y esta era la inauguración, si usted me permite esa palabra, de lo que va a venir a continuación en este curso maravilloso. Prepárese, hermana y hermano, y abróchese los cinturones, porque se nos ha prometido crecer un poco aquí, un poco allí, de gracia en gracia y sabiduría. Si usted pone atención a Ven, Sígueme, un año más, y otro, hasta que usted diga, me estoy convirtiendo en la persona que el Padre quiere que sea. Soy Benji Monroy y comparto esta clase en el nombre de Cristo. Amén.